internacional, la política de Estado y la cultura misma, el valor de las palabras, llegó para habitar en vos. Alejandra Piaggi y José Luis Pepe Muñoz Aspiri, todos los lunes de 14 a 15 por FM Radio Cristal 94.9. Comienza y se nos vino la noche. Las novedades y primicias que dejó el día, el diario de mañana. Y todo referido a la cultura en un solo programa. Y se nos vino la noche, de lunes a viernes, de 21 a 22. Conduce Ariel Magirena por fmradiocristal.com.ar. Para comenzar, ustedes saben que me gusta elegir las noticias más importantes del día y esta vez es un efemérides. Ya que un día como hoy, en esta misma fecha, pero en el año 1938, o sea, hace 96 años, nacía uno de los más grandes artistas que ha dado nuestro pueblo. Y sobre todo un artista integral, perfecto, un tipo sensible desde todos los puntos de vista, que se ha atrevido a la poesía, a la canción, al cine, donde verdaderamente descolló y donde también encontró un respaldo absoluto del público latinoamericano que fue cantando. Hablo de Leonardo Fabio, quien además era un ejemplo de militancia y de compromiso con su pensamiento político. Un tipo que verdaderamente le puso el cuerpo. Había elegido su nombre, él había nacido como Fuad Jorge Yuri. Fuad, que en el idioma de sus padres que vinieron de Siria significa corazón. Y había elegido llamarse Leonardo Fabio porque su madre, que también era actriz y tenía algunas participaciones teatrales, como había elegido también ese mismo apellido, él se puso Fabio para marcar de alguna manera la estirpe artística que tenía esa familia, que consumaba también su hermano Suhair Yuri, que la semana pasada habíamos hablado de una película de él, del fantástico mundo de la María Montiel, que vamos a detenernos en algún momento también en Suhair, como ha sido también el guionista de la mayoría de las películas de Leonardo Fabio, y si no me equivoco, de todas. Leonardo Fabio había conocido primero el arte a través del cine. Había sido un alumno directo de Leopoldo Torre Nilsson, que lo tenía como actor, lo tuvo como actor principal, un joven apuesto, bien visto, que había logrado satisfacer las exigencias de este gran director, pero que también supo ver de qué se trataba el cine, sus secretos, la iluminación, la sutileza para narrar historias que a él le gustaba hacer, y que en complicidad con su hermano consumó en un puñado de las mejores películas que ha dado el cine argentino. Para celebrar en esta fecha tan especial a este gran artista, vamos a escucharlo a él, hablando precisamente de lo que lo desvelaba y lo preocupaba, la realidad argentina y la posibilidad de respuesta a las necesidades de los argentinos, que era, en su pensamiento y en el que comparto, la justicia social desde una perspectiva soberana y una economía también soberana. Escuchemos a Leonardo Fabio. Pero ellos también se tienen que acostumbrar a leerlo, porque si hay algo parecido a una religión es precisamente eso, el peronismo, porque nace del amor, brota del amor y se jugó permanentemente por el amor. Y su profeta tuvo que vivir a lo lejos, y hemos regado de mártires esta tierra. Bueno, este es mi muy pequeño granito de arena al conocimiento del peronismo. Lo intenté en Perón Sinfonía del Sentimiento, y en esta oportunidad también lo voy a intentar, a que comprendan que no es un camino fácil el peronismo, que es un camino lleno de dolor, pero muy bello también, que te invita a volar,
Tal vez por eso sea un movimiento que convoca poetas, convoca plásticos, convoca, en fin, a muchos artistas, innumerables artistas y todos descollantes, y el que más, el que menos sufrió lo suyo, ¿no? Padeció lo suyo, pero con mucho orgullo, dándose cuenta del camino que había utilizado para transitar este mundo. Es como querer revalorizar, sino pretender advertir lo hermoso que es vivir en democracia, ¿no? Y además, porque vi como que los tambores vienen resonando y que si no advertimos eso, un día nos va a sorprender y nos van a golpear la puerta. Precisamente el hecho de que de haber abrazado esta doctrina que es la única que se propone, la única proclama en el mundo política que proclama abiertamente que sus horizontes son fundamentalmente humanistas, la felicidad del pueblo junto con la grandeza de la nación. Valga esto como homenaje mientras pasamos las noticias más importantes del día, además del cumpleaños del gran Leonardo Fabio. Esta mañana, en ausencia del presidente de la Nación, Javier Milei, que está de paseo por Estados Unidos y que por estas horas habrá tenido su primera reunión, de la cual seguramente tendremos mañana alguna información, asumió como jefe de su gabinete el que fungía antes como parte de su gabinete, como su consultor más cercano, hablamos de Pose, de Francos, en reemplazo precisamente de Santiago Pose, que merced a lo que se ha hablado de presuntas internas adentro de La Libertad Avanza en el ejercicio del gobierno, fue trasladado a otro tipo de cargos, y por eso mismo hubo, además del anuncio y de la asunción de Pose, un desayuno de trabajo que se hizo fuera de la Casa de Gobierno en un conocidísimo café, rodeado de periodistas con los que lamentablemente no quisieron hablar, aunque Pose sí tuvo la delicadeza en algún momento de dar palabras que no son las que importan para esta apertura. Hay otra noticia que me llamó muchísimo la atención, que tuvo como protagonista a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ha habilitado a las fuerzas de seguridad nacionales y a la policía, naturalmente, como parte de ellas, a realizar lo que se llama el ciberpatrullaje. Esto sin hacer participar en su momento a las fuerzas federales. Lo había hecho el macrismo en su gobierno y se había revelado en la confesión que hacían los funcionarios respecto de la limpieza que habían hecho de trabajadores y de conductores en los medios públicos, advirtiendo que conocían su mirada por las cosas que publicaban en las redes virtuales. Pues bien, esta ya era una práctica que además usted mismo puede hacer. Le interesa alguna persona y cuál es su pensamiento, y trata de investigar en sus redes virtuales, mal llamadas redes sociales, que son en realidad redes de marketing personal o una especie, como es el caso mío, por ejemplo, que considero mis redes virtuales como un medio de comunicación, como si fueran mi revista, mi programa de radio, en ese caso exclusivamente para que, si a vos te interesa, apareces por mis redes virtuales y allí conoces mi pensamiento, sin molestar a nadie. No hago campaña sobre ellos ni nada. El que me conoce me busca, se acerca a mi revista, a mis publicaciones en X o Twitter, en Facebook. Pero en este caso se trata de una resolución que ha hecho la
ministra de Seguridad, que no debe asustar a nadie. Primero porque está solventada explícitamente en la Ley de Protección de los Datos Personales, con lo que además de tener su incumbencia exclusivamente sobre las publicaciones públicas, o sea, todo aquello que uno publica y pone a consideración de los demás sin restricción, o sea, que uno lo hace voluntariamente, no hay una investigación sobre tu vida privada ni sobre tus atributos tecnológicos para hacer esas publicaciones. Lo que hace es observar el comportamiento de determinadas publicaciones que nada tienen que ver con lo político, o por lo menos explícitamente esta resolución lo deja absolutamente afuera. Tiene que ver con presunta comisión de delitos, lo que puede llamar la atención a partir de una publicación. Hechos de violencia doméstica, de violencia de género, maltrato animal, también el ofrecimiento de drogas o de medicación que necesita receta, la posibilidad de que se publiquen artículos que tienen origen dudoso o origen efectivamente del robo, por ejemplo, la oferta de hechos delictivos, la oferta de sexo cuando se trata de trata de personas, la investigación de posibilidad de trata de personas, de discriminación, aunque no haya ahora un instituto, sigue siendo ilegal en la Argentina. Así que me llamó la atención porque seguramente va a haber un tratamiento que la prensa interesada haga sobre esta resolución, pero necesito hacer hincapié en los delitos que a través de los medios de comunicación particulares, como son las redes virtuales, pueden cometerse. Incluso amenazas, indicios sobre expresiones mafiosas. Digamos que en el fondo, pese a que puede existir la discrecionalidad de quien está investigando, en el fondo se trata de una necesidad porque las redes también se han convertido en un lugar de facilitación de la comisión de estos delitos. Para esto también es importante destacar que tiene que haber. El patrullaje es un patrullaje, como siempre, como patrullan los vehículos o los policías todo el día en toda la extensión del territorio. Es un patrullaje que observa qué es lo que puede llegar a estar ocurriendo. Por otra parte, también pueden dar paso a investigaciones sobre estas, en torno de estas, o especial atención en torno de estas publicaciones, para, en todo caso, generar las denuncias que con el marco de una investigación judicial entonces sí se profundizan y tienen además el requisito de que, cumplido el cometido de la investigación, del dato de los elementos probatorios o de los indicios ante la justicia, llega el momento en que esta información que ha sido recopilada debe ser necesariamente destruida. Esto quiere decir que no puede volver a ser utilizada en otra causa. Una nueva causa necesitará una nueva investigación. Esto es lo que tengo para destacar de la información más importante de la jornada de hoy.
Buen día, sierras, entre tus molles y talas, subida cada tanto a un chañar. Cada día me bendices con tu amanecer tardío, con tu presencia de madre que está. Pacha querida, gracias te doy por recibirme, abrazarme y hacerme disfrutar tus rosados ocasos, anaranjados, dorados, violetas con lunas, que iluminan la mirada y me despierta el alma. Bueno, y finalmente, porque nuestro operador Daniel Martín es un cráneo y pudo desentrañar esta cuestión que se llama Ghost in Machine, el fantasma en la máquina. Bueno, la máquina esta vez no quiso hasta que Daniel lo doblegó y pudimos escuchar este poema que nos regaló la poeta Liliana Belioli, a la que tendremos nuevamente en los próximos días, y prometió que se daba otra vuelta por Buenos Aires. Hemos visto parte del paisaje que rodea su propia casa, la montaña, la naturaleza, las flores que ella cultiva, y le agradecemos mucho esto. Nos dejó un mensaje además, pero bueno, esto nos lo vamos a guardar para nosotros, y además porque lo menciona a Pablo, que hoy no vino, porque continúa con un estado gripal que se lo impide. Parece que estas gripes han venido con todo en este momento. Y vamos a aprovechar, y espero que esto se convierta también en una tradición de los martes, para contar algunas historias alrededor de determinadas obras artísticas. Hay un tema del cantautor Luis Eduardo Aute que se ha convertido en una especie de himno en contra de la pena de muerte o de las ejecuciones sumarias. Al alba, así se llama la canción, fue una canción que compuso en 1973 para Rosa León. Él todavía no había hecho su experiencia como cantautor, escribía las letras para otros cantantes, que de alguna manera él lo definió como una canción que apareció, una canción de amor que salió de esa manera. Cuando había ejecuciones sumarias en la época del franquismo, y él quería ser capaz de componer una canción que eludiera la censura y de alguna manera denunciara ese tipo de ejecuciones que eran fusilamientos por la mañana. Aunque se lo había propuesto, siempre consideraba que no había alcanzado esa dimensión. Cuando Rosa León le pide su colaboración para hacer un álbum de canciones de amor, aparece Al alba, y delante de ellos mismos es que se exhibe en la dimensión que había costado tanto empeño a ese gran cantautor que hemos perdido hace algunos años. Luis Eduardo Aute describe de una manera además hermosa, con una rima agradable, con una cadencia amorosa, uno de los flagelos más graves de aquellos durísimos y largos años de la dictadura de Francisco Franco. Un dictador que supo adecuarse a los momentos de la historia, que navegó ideológicamente por distintos senderos, que pese a haber tenido buenas relaciones, lo que significaron además un beneficio para su cruzada durante la Guerra Civil Española, cuando después de 3 años de consumada logran dar de baja la Segunda República, que había conseguido, decía, por sus vínculos con el nazismo y con el fascismo, el aporte de armamento
para enfrentar a los republicanos, que con esto además logró también la participación de otra potencia, la potencia comunista de la Unión Soviética, que acompañaba a grupos de republicanos que eran de izquierda, también con armamento, que lo que había querido resolver en poco tiempo llevó mucho tiempo, y una sangría de casi 500.000 de exiliados y de decenas de miles de ejecutados por el solo hecho de ser opositores. Es más, se lo había escuchado confesar a Francisco Franco en una de sus incursiones militares al momento de derrotar un pueblo alzado en armas, que decidió ejecutar por fusilamiento a 4.000 prisioneros porque no quiso el desgaste de llevarlos a la capital como prisioneros. Y esa metodología la mantuvo incluso hasta sus últimos años. Francisco Franco muere a finales de 1975. 2 meses antes, en septiembre, él muere el 20 de noviembre, en septiembre se cometieron los últimos fusilamientos. Habían sido 5. Para los días en los cuales se conocía la condena, previos todavía al fusilamiento, la valiente artista Rosa León cantaba al alba como un alegato en contra de los fusilamientos y luego como un homenaje a los fusilados. Afortunadamente ese atrevimiento no la llevó al destino que a otros grandes artistas de España que tuvieron que repartirse por el mundo, porque a Francisco Franco le molestaba la expresión de la cultura popular. Su a veces nacionalismo y otras veces engendrado antinacionalismo católico, el católico como enseguida se consumó, quería tener el control del pensamiento de los españoles y los artistas eran algo molesto. A propósito de esta canción de Luis Eduardo Aute, que vamos a escuchar y que se convirtió en himno, quiero compartir con ustedes una versión que he hecho personalmente en el estudio de mi amiga Silvia Herz, exclusivamente en solitario, solamente con mi voz. A ver qué les parece. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que duelen como amenazas, ni sé qué sangre a la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaran que el día
que se avecina, viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Miles de buitres callados extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esa silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Bueno, mi versión de Al alba de Luis Eduardo Aute. Si tenés ganas, nos podés hacer un llamadito, dejar un mensaje o de texto o de audio al 11-6452-8341, el WhatsApp de Radio Cristal, FM Cristal, y se nos viene la noche. Tenemos otra canción para compartir. Esta ha sido un éxito en 1973. Algunos se recordarán de ella. Ata una cinta amarilla al viejo roble. Cuenta también una historia. Tuvo además el fenómeno de haber alcanzado por 4 semanas seguidas, en el año 73, momentos difíciles para la música y para competir, por ejemplo, con monstruos del rock, de la música progresiva de aquel entonces. Y las carreras solistas de los Beatles, imagínense. Durante 4 semanas, primero en el ranking. En 3 semanas ya había vendido 3 millones de copias del disco. El disco de la banda Down era un trío, un cantante masculino y 2 coristas. Una melodía verdaderamente preciosa, simple, que contaba, según el periodista Peter Hamill, que no era el cantante de Talking Heads, ¿no? Peter Hamill en el año 71 había publicado un artículo sobre una leyenda urbana. Él sitúa probablemente en tono de ficción a unos jóvenes haciendo un trayecto en micro a una localidad del interior de Estados Unidos, donde se encuentran con un hombre de unos 40 y pico de años que con un viejo abrigo que le llamó mucho la atención, y que entonces se pusieron a hablar con él en
en una parada. Que en esa parada lo interrogaron, primero lo invitaron a tomar un vino con ellos y lo interrogaron acerca de que hacia dónde iba, y que él les contó la historia de que había estado 4 años preso y que estaba regresando a su pueblo donde lo esperaba su mujer y sus hijos, y que ya le había mandado una carta a su mujer donde le decía que iba a estar ausente durante muchos años, fueron 4 en realidad, y que la habilitaba a que si el dolor no se hacía soportable, si los chicos preguntaban, si encontraba otro amor, que ella estaba liberada, que él la iba a entender. En el relato que hace Hamill, además, este hombre dice que cuando supo de la posibilidad de esta salida, que era libertad condicional, habiendo cumplido parte de su condena, mandó otra nueva carta. En el medio, por más de 3 años, no habían tenido ningún tipo de contacto. En esta carta nueva, él le decía que llegado el momento de su libertad, iba a tomar el micro, el bus, para llegar a ese lejano pueblo, y que si ella todavía lo quería, debía atar en el tronco del viejo roble una cinta amarilla. Una cinta amarilla era una tradición que ya se había instalado en Estados Unidos para homenajear a los que regresaban de la guerra. Como les dije, la canción se convirtió en absoluto éxito y logró esa venta descomunal de discos. Cuando esto lo vio el periodista Peter Hamill, los demanda por plagio, porque dicen, la canción cuenta una historia que se parece mucho a la que yo escribí en el año 71. Sus autores replicaron que no, que se trataba de una historia que formaba parte del acervo cultural estadounidense. Hamill, como periodista, se puso a investigar y encontró ese acervo. Encontró el modo en que había sido contada esta historia en distintas ocasiones y con distintos protagonistas. De hecho, encontró que la primera vez que se habló de un pacto según el cual a través de una misiva se le pedía al amor que habían dejado lejos que le advirtiera si estaba en condiciones de volver, si lo seguía amando, había sido durante la guerra civil, la guerra de la secesión estadounidense. Y después del éxito de esta canción, las cintas amarillas fueron el método de protesta popular para que Estados Unidos repatriara a sus jóvenes que estaban peleando una guerra absolutamente injusta, que finalmente además perdieron contra el aguerrido pueblo vietnamita. Les voy a leer la letra y después vamos a escuchar la canción con la salvedad de que no vamos a poder pasar la versión original porque tiene derechos y no nos lo permiten las redes. Pero vamos a escuchar una hermosa versión de una cantante amateur. Digo amateur porque no vive de eso, trabaja de otras cosas, muy jovencita, australiana, de ascendencia originaria, que hace con su ukelele. Estoy hablando
de Florence Lang. Pero escuchemos la letra en español antes de escucharla a ella. Me voy a casa. He cumplido. Y tengo que saber lo que es o no es mío. Si recibiste mi carta que le dice que pronto estaré libre, entonces sabrá exactamente qué hacer. Si aún me quieres, ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Han pasado 3 largos años. Si todavía me quieres. Si veo una cinta amarilla alrededor del viejo roble, me quedaré en el autobús. Olvida el nosotros, si no la veo. Cúlpame a mí si no veo una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Chofer del autobús, por favor, búscame, porque no soportaré ver lo que podría ver. Estoy todavía en la cárcel y tengo mi amor. Ella tiene la clave. Una sencilla cinta amarilla. Todo lo que necesito para ser libre. Le escribí y le pedí por favor, ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Han pasado 3 largos años. Todavía me quieres. Si no veo una cinta amarilla alrededor del viejo roble, me quedaré en el autobús. Olvida el nosotros, cúlpame a mí. Si no veo una cinta amarilla alrededor del viejo roble. Ahora, todo el maldito autobús está aclamando y yo no puedo creer lo que veo. Un centenar de cintas amarillas alrededor del viejo roble. Time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'll soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, we'll tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Bus driver, please look out for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, he holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told him, please, we'll tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old oak tree. I'm coming home.
ribbon round the old oak tree. Tie a ribbon round the old oak tree. Tie a ribbon round the old oak tree. Tie a ribbon round the old oak tree. Florencia Lang, lo decimos en español, nosotros, a mí me gusta cómo suenan, ¿no es cierto? Si hemos sido capaces de llamar Guillermo a William Brown porque es nuestro, creo que los artistas todos nos pertenecemos a todos, y Florencia Lang hizo una dignísima versión de este hermoso tema, que hay muchas canciones que cuentan historias de amor. Claro, tienen diferente forma, tiene que ver con la inspiración que cada uno tiene en el momento de escribirla. El amor ha sido probablemente el más importante de los temas de inspiración para todos los artistas. Dicen inclusive que también es un estímulo para los valientes, que el amor vuelve valiente al que ama. Probablemente sea la solución para los problemas de la humanidad. Por eso, cuando elijo compartir con ustedes a Leonardo Fabio, que pone el eje precisamente en ese sentimiento, en esa cuestión filosófica y eminentemente emotiva que está vinculada con el amor. Con algo que ayer también le decíamos, que el justicialismo es la única proclama política del mundo que dice abiertamente que sus propósitos son la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Que tiene una marcha que en lugar de ser una marcha de guerra, es una marcha de unidad y amorosa, que invita a la unidad, que dice todos unidos triunfaremos. Y que lo que decide combatir es la maldad propia del capital. No hay personas a las cuales se combate. Y tiende una línea divisoria inexpugnable entre el proyecto patriótico y el proyecto colonial. Un proyecto que, por despreciar la vida humana, elige la economía como el eje. En lugar de una doctrina humanista inspirada en el cristianismo, como resultado de lo más virtuoso de la filosofía, de la historia filosófica del mundo, que alguna vez, mientras intentó ser la expresión de un pueblo que, como el nuestro, en su expresión de la criollidad o de la criollez, como querramos decirle, estamos hablando del resultado aventuroso de la mezcla de los antecedentes históricos y culturales del mundo, confluyendo en esto que Mauro de Vasconcelos llamaba la consumación de la raza cósmica. Probablemente la última, hasta ahora es la última, de la especie humana. Hablar de la cultura criolla es hablar de una ecúmene, hablar de un continente en el sentido del que nos contiene. Entre nuestros maestros, intérpretes de nuestra voluntad de futuro, profundamente humanista y también profundamente cristiana, porque además de lo que podemos deber fundamentalmente a la mixtura que dio, al mestizaje que se dio con los españoles, que no siempre ha sido virtuoso, aunque si nos ponemos a hacer números, el resto de los modelos colonialistas que salieron a hacerse de los pueblos originarios por todo el mundo, o incluso que destruyeron culturas que eran muy poderosas
raigales y milenarias. No hicieron una obra como la española en el continente americano, el continente acaso descubierto por Colón, donde hubo inauguración de universidades, donde hubo fundación de ciudades, y donde además, dentro de la perspectiva que ofrecía la reina Isabel, aquella que dio sus alhajas para la empresa de Cristóbal Colón, propendía precisamente al mestizaje. No era extraño encontrar que los soldados se enamoraran de las llamadas indias, o incluso que los nobles españoles se mezclaran con los nobles de los pueblos originarios. De tal manera, en nuestra propia tierra, uno de los ideólogos de nuestra revolución, Manuel Belgrano, soñaba una especie de monarquía parlamentaria que encabezaría un inca. Muchos de nuestros pueblos hablan de la Pacha cuando hablan de una deidad. Pero cuando llega el cristianismo a las tierras del nuevo continente, lo comparan con sus propias creencias y con las creencias de quienes los dominaban. En nuestro continente ya existían imperios y ya conocían una historia de sangre en manos de imperios que eran originarios, que eran indios también, tan indios como ellos. Y fundamentalmente en el credo de aquella vanguardia cristiana se encontraron representados. Y la característica de este moderno humanismo, a la luz de la llegada de ese nuevo credo y la imagen de ese nuevo Dios, alcanza su épica en este abrazo que con absoluta honestidad dan los más importantes exponentes de las culturas originarias. El cristianismo, traído por los españoles, alcanza su épica en el encuentro con los pueblos originarios de Latinoamérica. Y a partir de ahí se vuelve el credo del amor. Y es la cultura que habitamos. Particularmente, esto es una confesión, no creo en Dios, no tengo una imagen de Dios. Probablemente sea algo que me falta. Probablemente sea una especie, como yo me defino, de daltónico emocional o de daltónico espiritual, que algunos de los colores que tiene el universo filosófico y emocional de la humanidad no alcanzo a distinguir. Sin embargo, como el daltónico puede observar las luces, el comportamiento de las luces del semáforo para saber cuándo tiene que detenerse si maneja un automóvil, o el semáforo de peatones también, aunque este es más elocuente, puedo advertir que el resultado virtuoso del credo en un humanismo liberador y del credo de un Dios vinculado fundamentalmente con el amor le hace bien a nuestra especie. Claro, como ocurre con todas las mayorías, siempre hay exponentes que traicionan. Para eso es necesario, en el caso de la Iglesia, los dogmas, y en el caso del justicialismo, la doctrina, porque cualquiera se puede decir cristiano. Y escuchamos por estos días, de hace muchos años también,
horrores cometidos por la Iglesia que los vinculan con el credo, cuando en ella, como en el peronismo, como en las fuerzas policiales, quienes quieren cometer delitos se cuelan a través de esas identidades. No es policía el que además roba, sino que es un ladrón que se ha metido a policía. No es un cura pedófilo, sino un pedófilo que se metió a cura. No es un peronista que consuma inequidad desde su administración, sino uno que hizo negocios con la política a través de disfrazarse. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy, justo cuando entraba en un punto que probablemente sea necesario departir en próximas ediciones. Por lo pronto, a la noche de hoy, les quiero agradecer haberme acompañado. Nos volvemos a encontrar mañana.